nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz domingo para cada uno de ustedes. Qué alegría poder compartir un segmento más de Tierra de la Esperanza. Es una ocasión oportuna reunirnos para meditar nuestra fe, para llenarnos en nuestro camino de vida cristiana del corazón que se nutre con la palabra de Dios. Que el Señor nos permita caminar siempre con un corazón abierto al Señor en el domingo, que es el día que Cristo ha resucitado y nos ha abierto para todos la esperanza de una vida eterna. Volvemos en breve. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran rifa anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir con ustedes dentro de este contexto de la celebración de los 35 años de Lumen El Salvador, dando gracias pues por todo este tiempo de servicio. Se tuvo la oportunidad de tener con nosotros al Padre Diego Jaramillo. Y él compartió esta reflexión sobre la unidad que es fruto del Espíritu Santo. Unidad que en primer lugar se vive en el seno de Dios. Dios es uno, Dios es la unidad máxima. Pero en esa revelación de Dios también los seres humanos estamos llamados a sentirnos una gran familia y en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de sentirnos hermanos. Escuchemos con gusto esta predicación del Padre Diego Jaramillo. Como todos ya se dieron cuenta, me han pedido que les hable ahora de la unidad. Y claro que podría recordar la frase que todos ustedes conocen y es: todo reino dividido será destruido. Quiero hablar de la iglesia como unidad. Precisamente, tal vez ayer o antier, estuve recordando unas frases que aparecen en la tradición cristiana. Y es un nombre que tiene la iglesia. Ustedes saben que la iglesia tiene muchos nombres. La palabra iglesia precisamente viene de una palabra griega que es eclesia. Y eclesia significa la llamada, la congregada. Congregada es formar un solo grupo con todas las otras gentes que han sido llamadas por Dios. Congregada. Pero la iglesia también la decimos que es como el rebaño de Jesús. La iglesia también la llamamos pueblo de Dios. La iglesia también la llamamos templo del Espíritu Santo. La iglesia la llamamos también cuerpo de Jesucristo. Qué bello que todos nosotros pudiéramos vivir eso que decimos cuando nombramos la iglesia. Cuerpo de Jesucristo, es decir, cuando vemos la iglesia, estamos invitados a través de ella a ver a Jesús, como cuando uno ve el cuerpo de una persona y piensa en esa persona y recuerda
lo que esa persona dijo, lo que esa persona hace. Cuando decimos que la iglesia es templo del Espíritu Santo, queremos decir que la iglesia es la morada, es decir, que cuando nos acercamos a la iglesia, en ella se encuentra el Espíritu Santo. Cuando decimos que la iglesia es el pueblo de Dios, queremos aludir a que cada uno de nosotros está en una relación con el jefe de ese pueblo, con el rey de ese pueblo, que es Dios, que es Jesucristo el Señor. Y así podemos aludir de muchas maneras a la iglesia. Entonces decimos que la iglesia es la unidad, es decir, la unidad es ser uno. La unión es lo mismo que unidad, la unión que hace el Espíritu Santo. Es decir, como si el Espíritu Santo fuera un pegante, como si fuera una goma, y todos unidos, todos untados por el Espíritu Santo, resultamos todos unidos en la unidad del Espíritu Santo. Cuando tenemos dificultades con un hermano, cuando no nos entendemos con él, cuando tenemos rencor, cuando no somos capaces de perdonar, estamos faltando a la unidad del Espíritu Santo. Estamos faltando a la iglesia. Y esa frase, esa palabra, ese nombre que le damos a la iglesia, seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, muchas. Ya lo deberían saber totalmente de memoria. ¿Cuándo lo han escuchado? Pues en cada celebración eucarística, cada que el sacerdote entona una oración, y eso lo entona por lo menos 4 o 5 veces en cada misa, las oraciones las terminan los sacerdotes y el señor obispo con esta frase. Por ejemplo, dice, oremos, y entonces le hace una oración a Dios, diciéndole, Padre, haz que nosotros salgamos adelante en todo. Padre, bendícenos. Padre, permítenos superar la enfermedad. Padre, haz que conozcamos bien el Evangelio. Padre, queremos pedirte porque cesen las dificultades. Bueno, son peticiones que le hacemos a Dios. Pero al concluir cada petición, decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Yo quiero invitarlos a que, como esa es con la manera como terminan todas las oraciones, eso lo decimos al comenzar casi la misa en una oración que llamamos la colecta. Es antes de las lecturas de la epístola, del Evangelio, hacemos esa oración. Es como recogiendo el sentimiento de todos. Hacemos la colecta. Segunda vez que hacemos la oración, después de haber ofrecido el pan y el vino, de haberse el sacerdote lavado las manos, dice una oración que técnicamente la llaman la secreta. Entonces se hace una oración. Tercer lugar, que volvemos a hacer esa oración o parecida, antes del Padre Nuestro. El sacerdote levanta el cáliz y la hostia, que ya están consagrados, y dice, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, o también Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Y en la última oración, antes de dar la bendición final y despedir a la gente, el sacerdote vuelve a decir,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. De manera que por lo menos 4 veces en cada celebración eucarística el sacerdote dice en la unidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es la unidad del Espíritu Santo? Pues la Iglesia, todos nosotros. Nosotros aquí, yo podría estar a ustedes diciéndoles, queridos amigos de la unidad del Espíritu Santo, queridos hermanos en la unidad del Espíritu Santo. Un nombre de la Iglesia es la unidad del Espíritu Santo. Voy a repetir las 4 veces que cité esa frase y tratando de explicarla un poquito cada una. Por ejemplo, antes del Padre Nuestro, el sacerdote levanta la hostia que ya está consagrada y el cáliz que ya tiene la sangre de Cristo y dice, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria. Y las otras 3 veces la fórmula es igual. Al terminar la oración dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Entonces les voy a explicar un poquito rápidamente. Ya ustedes lo entendieron, pero para que quede más claro. Entonces, las 3 veces al principio, antes de consagrar y al final de la misa, que se dice la misma fórmula, ya les repito, la fórmula es por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. ¿Qué significa eso? Significa que todas las oraciones que nosotros le decimos al Padre, todas esas plegarias, todas esas peticiones, todas esas acciones de gracias, todas esas súplicas, todas esas alabanzas, lo que ustedes quieran, todo eso se lo decimos al Padre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Es decir, pasando por Jesucristo. El camino para ir al Padre es Jesucristo. De manera que si nosotros le queremos pedir al Padre, decirle una alabanza, una súplica, se la mandamos por nuestro Señor, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo, como si Jesucristo fuera un puente. Ustedes saben que cuando uno llega a un río, a una quebrada, hay mucha agua, uno no puede pasar sin mojarse, y entonces hay unos puentes. El puente por un lado toca una orilla y por el otro lado la otra, y entonces uno, para no mojarse, pasa por el puente. Jesucristo es el puente entre Dios y nosotros. Cuando nosotros lo que le queremos decir algo a Dios, se lo decimos a través de Jesucristo. Es como si le dijéramos a Jesús, Jesús, yo no soy capaz de hablar con el Padre, pero como es el Padre tuyo, dile al Padre que yo lo amo. Dile al Padre que yo necesito su bendición. Dile al Padre que yo necesito su perdón. Dile al Padre que yo necesito su misericordia. Y entonces por eso, todas las oraciones que hacemos, al terminar le decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que yo le digo al Padre, se lo mando a través de ese puente que es Jesucristo. Por eso decimos que Jesucristo es el pontífice, es decir, el que hace de puente, el que hace el puente entre Dios y nosotros. Entonces, lo que nosotros le decimos al Padre, se lo mandamos por ese puente. Pero lo que el Padre nos da a nosotros, nos lo manda por ese puente. Entonces, las oraciones que le decimos al Padre, se las mandamos por el puente. Y la respuesta que el Padre nos da,
las bendiciones que el Padre nos da, nos las manda por ese puente. Y eso lo decimos más técnicamente hablando, diciendo que Jesucristo es el mediador, es decir, el que está en el medio entre Dios y los hombres. Es el mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Es decir, lo que de nuestro corazón sube a Dios, se lo mandamos a través de Jesucristo. Y las bendiciones que el Padre nos regala, nos las manda a través de Jesucristo. Es decir, suben o bajan a través de Jesucristo. Y entonces vuelvo a repetir la oración que dije. Después de haber pedido a Dios algo, digo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo, Padre, contigo, vive y reina. ¿Dónde vive y reina Jesucristo? ¿Dónde vive y reina el Padre? Dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. ¿Dónde? En la unidad del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo y Dios Padre viven y reinan en la iglesia. Jesucristo es nuestro Rey, Jesucristo es nuestro jefe, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro pastor. Eso lo decimos aquí en la iglesia. Por eso decimos que aquí en la iglesia vive y reina Jesucristo. Aquí en la iglesia vive y reina Dios. Espero que me haya quedado claro, que no tenga que repetirles, pero recuerden la fórmula que dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo, oh Padre, que contigo vive y reina. ¿Dónde? En la unidad del Espíritu Santo. De manera que estamos diciendo, nosotros que nos llamamos la unidad del Espíritu Santo, es decir, el pueblo unido por el amor del Espíritu Santo, aquí viven y reinan Jesucristo y el Padre. ¿Estará explicado? Y la otra fórmula parecida que dije y que se dice en la misa inmediatamente antes del Padre Nuestro. Entonces el sacerdote o el obispo que preside elevan el cáliz y la hostia ya consagradas y dicen, por Cristo, es decir, a través de Cristo, por Cristo, con Cristo, es decir, Él es nuestro hermano y estamos unidos con Él, con Cristo. Y en Cristo, estamos apoyados en Cristo, estamos totalmente identificados con el mismo cuerpo, con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, le estamos hablando al Padre. Y entonces, ¿cómo le hablamos al Padre? Unidos con Cristo, a través de Cristo, apoyados en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, aquí en la iglesia, te damos todo el honor y toda la gloria. Bueno, he estado tratando de moler esa formulita para que se entienda bien. Espero que todos ya la han captado si es que no lo habían hecho antes. Decimos, a través de Cristo, unidos a Él, en la fuerza de Él, le damos a Dios Padre, en esta iglesia que formamos, unidos por el Espíritu Santo, le damos todo el honor, toda la gloria. Pero lo que quiero entonces insistir es que un nombre que tiene la iglesia es que se llama la unidad del Espíritu Santo. Si en una familia el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los amigos están unidos porque hay mucho amor, porque no hay peleas entre ellos, entonces ¿qué decimos? Que es una familia unida. Hubo un sacerdote en Estados Unidos hace años que se llamó el padre Peyton. Y el padre Peyton le gustaba mucho hablar del rosario y decía que todas las familias debían orar por la tarde el rosario en honor de la Virgen María.
Y el padre tenía ese sacerdote, tenía una frasecita que la usaba mucho y decía: una familia unida permanece unida. Una familia unida para rezar, es decir, una familia que por la tarde está el papá y la mamá y los hijos y orémosle al Señor, o démosle gracias por el día, o pidámosle su ayuda. Una familia unida permanece unida. Es decir, no hay peleas, no hay divisiones, no hay lejanía de uno con los otros. Una familia unida permanece unida. Y la iglesia, todos nosotros los que estamos aquí reunidos, somos parte de la iglesia. En la iglesia tenemos con nosotros esta tarde 2 obispos que son sucesores de los apóstoles. Tenemos algunos sacerdotes, tenemos algunas religiosas, tenemos padres y madres de familia, tenemos jóvenes, tenemos algunos niños, tenemos gente que canta, tenemos muchachos que juegan, tenemos personas que venden libros o comidas o alimentos, tenemos todo un pueblo de Dios. Somos una iglesia, es decir, a todos nosotros nos llamó Jesús para que estuviéramos reunidos. Eso significa la palabra iglesia, lo repito porque lo había dicho antes. Entonces, en esta iglesia, ¿quién es el que nos reúne? A ver, ustedes saben que yo vine de otro país, aunque también allá hablamos castellano, es otro país. Y aunque yo en otras ocasiones que había venido aquí me había encontrado con algunos de ustedes, inclusive hoy me encontré aquí con un muchacho de Nicaragua que estudia en Bogotá. Entonces nos saludamos, ya lo conocía, nos encontramos acá. Pero la mayoría de ustedes yo no los conocía. Sin embargo, cuando yo comienzo a predicar, les digo: amados hermanos. ¿De dónde saqué yo eso? Que eran amados, es decir, que había amor entre ustedes y yo. Y les dije hermanos. Uno le dice hermanos a los que son de la familia, pero yo, sin conocerlos a ustedes, les digo hermanos. ¿Por qué les puedo decir hermanos? Porque somos de la iglesia, porque somos hermanos todos, hijos de Dios Padre, porque somos hermanos de Jesucristo, porque entre nosotros es como si se hubiera derramado un pegante, una goma, y esa goma es el Espíritu Santo. Lo que nos une es el Espíritu Santo. En cada uno de nosotros, en nuestro corazón, vive el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros lo ha invitado a Él diciéndole: ven, Espíritu Santo, ven que te necesito, ven, quiero que estés conmigo. Y el Espíritu responde: viene, no me deja esperando, viene. Entonces, eso es lo que nos une. Yo creo que ya lo dije, pero lo que nos une es que el Espíritu Santo que está en tu corazón es el mismo que está en tu corazón, y es el mismo que está en tu corazón, y el mismo que está en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Pero no es porque en cada uno haya un Espíritu Santo distinto. Él no es sino uno solo. Entonces, como es uno solo y está en todos los corazones, nosotros quedamos unidos porque ese solo Espíritu Santo que hay es lo que nos reúne. De manera que al ser bautizados y al recibir el Espíritu Santo, todos nosotros hemos recibido un solo Espíritu, y por eso todos nosotros formamos un solo cuerpo, una sola familia, una sola iglesia, unidos por el Espíritu Santo. Y por eso a nosotros
se nos llama la unidad del Espíritu Santo. Esa unión, esa familia que el que la hace es el Espíritu Santo. Si nosotros nos llenáramos de Espíritu Santo por toda la gente del mundo, podríamos decir es que somos hermanos. Pero como no sabemos lo que los demás piensan, decimos, al menos los que recibimos el mismo Espíritu Santo en la Iglesia Católica, al menos esos somos una sola familia, somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Y por eso los sacerdotes al predicar dicen, amados hermanos. Y por eso si el Papa nos escribe una carta, dice, a mis amados hijos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia unida por el Espíritu Santo. Entonces, a ver si queda eso clarito. Si no queda, pregúntenme. No les dé pena en preguntar. Pero lo que quiero que quede claro es, la Iglesia Católica en todos los países del mundo, en Asia, en África, en Europa, en Oceanía, en Norteamérica, en Latinoamérica, donde hay católicos, todos formamos una sola familia. Todos estamos unidos por el mismo Espíritu de Dios, por el mismo Espíritu Santo. De manera que uno a veces encuentra un muchacho, una niña, que sabe que es de tal familia, y dice es que esos son igualitos todos, es que se parecen en sus facciones, es que tienen el mismo carácter, el mismo genio, porque son de la misma familia. Es que el apellido tal, es fácil reconocerlos porque se parecen todos. O es que esas religiosas son de la misma comunidad. Es que esos son, a mí por ejemplo, ayer creo que me decía tal vez uno de los señores obispos, hablándome de una persona que él conocía. Él me decía, yo creo que él es colombiano, por la manera de hablar que tienen ustedes el mismo tono, el mismo acento. Eso caracteriza a una familia. Qué bello que en la Iglesia Católica se nos caracterice a todos, porque todos somos hijos de Dios Padre, porque todos somos hermanos de Jesucristo el Señor, porque todos tenemos el Espíritu Santo y porque todos somos hijos de la Virgen María, porque todos nos consideramos hermanos de los santos, porque todos tenemos la misma fe, porque todos obedecemos al mismo Papa, es decir, porque todos tenemos muchas dotes, muchas cualidades, muchas maneras de identificarnos y son las mismas para ustedes. Queridos hermanos y hermanas, qué gusto escuchar las palabras del Padre Diego Jaramillo que nos hablan de la unidad como fruto del Espíritu Santo. La división la siembra el diablo, pero el Espíritu Santo nos une, nos congrega, nos da la paz. Pero el próximo domingo vamos a continuar con esta temática y ojalá usted nos acompañe, porque así podrá tener toda la enseñanza completa que quiso compartir con nosotros el Padre Diego Jaramillo en el contexto de los 35 años de Lumen El Salvador. Gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran rifa anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.